Bien, muchachos, ante nada, buenas noches. Eh, ya, ya que no está conectado nadie más, bueno, vamos a iniciar la sesión del día de hoy, en donde dejamos, si no me equivoco, hemos dejado habiendo terminado de ver los tipos de barraje, ¿no? Y el diseño de muros de protección. Sí, ahora vamos a entrar al diseño del disipador de energía. Bien, entonces vamos a ver el diseño de este disipador de energía. Este es un disipador de energía que es es distinto ya al que vimos. No es igual al que hemos visto la sesión pasada. Voy a compartir toda mi pantalla. Perdón, la sesión pasada, no en el diseño pasado, ¿no? Vamos directamente aquí en lo que es el ejemplo. Bien, entonces en este caso vamos a comenzar con el diseño del disipador de energía, ¿no? El ejemplo con el que se ha trabajado en el diseñador, ¿no? Trabaja con un 21 metros de ancho, ¿no? De lámina de agua, ¿no? De ancho de río, pues. No, en nuestro caso estamos trabajando con un río de ancho de 12, ¿ya? De 12. Entonces, ¿qué tenemos, no? El ancho de la poza disipadora, como vimos, no es conveniente, no tiene tampoco mucho sentido tener que aumentar el ancho del disipador de energía, ¿no? Salvo situaciones que sean distintas, pues no, pero en este caso no tendríamos por qué no aumentar, ¿no? El ancho del disipador. El siguiente paso es calcular el LD, que vendría siendo la longitud de la poza, ¿no? Pero para esto, para el cálculo del LD, que viene trabajado con la fórmula, a ver, bien, para el cálculo del LD voy a tener que trabajar con esta fórmula acá, mejor voy a cambiar esto de aquí, aunque sea acá mi escritorio, para cambiar de nombre y poder abrir dos archivos, ¿ya? Uno con el, uno con el ejemplo y el otro con la teoría, porque así se tiene que subir y bajar, ¿no? Para explicarles de mejor manera. Entonces, bien, acá está la poza disipadora, muros de protección, poza disipadora. Entonces, ¿qué se utiliza para este LD? Se utiliza LJ y Y2. Y2 ya vimos que es el tirante conjugado mayor, ¿no? Y LJ vendría siendo, aquí en la hoja de cálculo está el nombre, no sé si he colocado el nombre, pero no. LJ, entonces muchachos apunten, LJ es la longitud del resalto hidráulico, ¿ya? Es la longitud del resalto hidráulico. Entonces, primero tenemos que calcular, obviamente, esa longitud, pues, ¿no? Porque ya saben que la longitud total de la poza tiene que ser mayor a la longitud del resalto hidráulico, pues no. En este caso, estamos viendo que es la longitud del resalto hidráulico más dos veces el tirante conjugado mayor, ¿no? Obviamente, entonces va a ser, ¿no? Va a ser mayor que la longitud del resalto, pues no. Yendo al ejemplo, yendo al ejemplo aquí, a ver, me parece que estamos abajo. Sí, aquí, Y2 ya lo habíamos calculado, no, Y2 todavía no lo hemos calculado, ¿ya? Entonces Y2 se va a calcular con unos gráficos. Aquí ya de frente pasa lo que aquí es, miren, estos gráficos, muchachos, ¿no? El tirante Y1 al inicio de la poza es Y1 y el caudal unitario, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Obviamente tenemos que entrar con el caudal unitario. Ya saben cómo calcular el caudal unitario, ¿no? Es el caudal de diseño sobre T, ¿no? Sobre T, ¿no? En este caso, nos ha salido, a ver, vamos a verificar cuánto es nuestro caudal unitario, que vendría siendo el caudal máximo de diseño, ¿no? Este es un ejemplo muy aparte de lo que estamos viendo de algodón, ¿ya? O sea, acá estamos calculando esta captación para un caudal de diseño de 98,6 metros cúbicos, ¿ya? No es el caudal que hemos estado viendo en los ejemplos pasados, pero, o sea, el punto es que sepan
cómo usar la hoja de cálculo, pues, ¿no? Entonces, ese caudal dividido entre 12, que es el ancho de total de la poza, como se dan cuenta, es un río muy ancho, no muy grande, bueno, regularmente, ¿no? Regularmente, tampoco ni muy ancho ni muy pequeño, ¿no? Entonces, el caudal unitario vendría siendo 8,21, ¿no? Dividiendo. Ahora sí entraríamos aquí al gráfico, ubicaríamos, pero ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa aquí? No hay, pues no hay el gráfico. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Si se dan cuenta aquí, también hay una fórmula. ¿Se acuerdan cómo vimos cómo ajustar una línea de tendencia si no me equivoco, en el método gráfico de caudales? Entonces aquí el autor ha ajustado esto a una ecuación cuadrática. No, perdón, a una ecuación lineal. Ha ajustado esto a una ecuación lineal con un margen de error de 0,5, ¿no? Miren, R cuadrado es 0,95, 0,05, perdón, 0,05 de margen de error, que es un margen aceptable, ¿no? Es un margen aceptable. Yo, si no me equivoco, tengo aquí los gráficos, creo que los haya graficado, a ver, muchachos, sí, aquí los tengo, miren. Aquí los tengo graficados, ¿ya, muchachos? Con la ecuación que nos ha brindado, pues, ¿no? El autor. Pero si tuvieran ustedes datos para graficar el Y1 versus el caudal, podrían ajustarlo ya a una ecuación quizás cuadrática, ¿no? O polinómica, ¿no? Como vimos, mientras más factores, más se ajustaba, ¿no? Para obtener datos más exactos, pues, ¿no? Del Y1. Pero como saben, el Y1 es algo que se va a presentar en un instante muy corto, donde ocurre el caudal máximo de diseño. Entonces, un margen de error de 0,05 están considerando el autor, en este caso, que es aceptable, ¿no? Por eso está dando esta ecuación que viene siendo lineal, ¿no? Ya si ustedes quieren de repente, ¿no?, hacer un proyecto que es más grande, más detallado, pueden tomar datos de campo donde tomen el Y1 y el caudal unitario, siempre uno va a depender del caudal. O sea, ¿cómo harían? A ver, muchachos, a ver. Un poco para explicarles, ¿no? De repente alguien quiere hacer eso, ¿no? Alguien quiere hacer eso. Entonces, un poco para explicarles cómo podrían tomar estos datos, ¿no? Para un poco mejor calibrar su curva, pues. Entonces, mire, ¿qué tendríamos que hacer? Viendo la vista, viendo el río de esta manera, eh, ubicando aquí la captación, entonces acá tendríamos que realizar que aforos, ¿no? Aforos del río, pues, ¿no? Y obtener caudales, ¿no? Un dato 1, dato 2, dato 3, etcétera, ¿no? Mientras más, mejor. ¿Y qué tendríamos que hacer? Ya viendo en la vista un corte de nuestra captación, tendríamos que tomar aquí el tirante Y1 que está ocurriendo, ¿no? Medir, ¿no? Medir. Y por cada caudal tenemos un tirante, ¿no? Y1 por cada tirante, Y2, Y3. ¿Y qué hacemos con esto? Construimos una gráfica, ¿no? Que depende del caudal, pues, ¿no? Entonces, con esto podríamos construir nosotros nuestra propia gráfica, ¿no? Si es que quieren algo más detallado, esa sería la manera en cómo lo podrían hacer. Pero para efectos de cálculo, para nosotros está bien. Con esta ecuación lineal, este margen de error es aceptable, ¿ya? Como les digo, ya si quieren hacer una obra de mayor envergadura donde sea muy importante, ¿no? Una disipación de energía, digamos, mucho más eficiente, podrían hacer el cálculo así como les estoy diciendo, ¿no? Entonces, ya, vamos a pasar aquí. Ya, se calcularía entonces con esto el Y1, ¿no? Hasta ahí no hay ningún problema porque es muy fácil, solo es intersectar el gráfico o simplemente ingresar el caudal unitario acá a la fórmula y ya nos sale el Y1, pues, ¿no? Yo en este caso, su hoja de cálculo lo tiene de las dos maneras. A ver, ¿dónde está Y1? Y1 está acá dada por la fórmula. No, solo la tiene por esta manera porque estamos trabajando obviamente sin el gráfico porque ya no hay datos, pues, ¿no? No hay datos.
Ustedes pueden extender también su gráfica, ¿no? Agregándole varios valores, ¿no? Acá mi gráfica está más extendida, pues, ¿no? Y como vemos el valor de 8, ¿cuánto es? A ver, para corroborar 8.2, sería más o menos 8.4 acá, 8.2 aquí, más o menos hasta acá, ¿no? 1.4 y tanto, ¿no? 1.429, ¿no? Entonces estamos bien, ¿no? Siempre es bueno verificar, ¿no? Siempre es bueno verificar. Y ya pues no tenemos este Y1 y ¿qué hacemos? Calculamos la velocidad en Y1. ¿Para qué calculamos la velocidad? Porque abajo ya nos pide entrar con el número de Freud. Y para el número de Freud, ¿qué tenemos que hacer? Calcular la velocidad, ¿no? Porque depende de qué, del número de Freud, ¿no? El Freud depende de la velocidad y de la gravedad, ¿no? Entonces, calculamos el número de Freud, que ya tenemos aquí, la velocidad primero, y calculamos el número de Freud, ¿no? El número de Freud. ¿Para qué? Ya. Tenemos el número de Freud, en este caso 1.535, el cual buscamos aquí y calculamos HD sobre Y1, ¿no? En este caso está también con la fórmula que nos está mostrando el gráfico. El gráfico nos muestra una fórmula y estamos colocando esta fórmula, ¿no? Como les digo, estos gráficos han sido desarrollados con múltiples ensayos, ¿ya? De modelos a escala reducida, por eso es un diseño muy aceptable, ¿no? Yo lo he probado. Ya, entonces, ya calculamos el HD sobre Y1, que viene siendo lo que nos da aquí, HD sobre Y1, y despejamos, pues, ¿no? Tenemos Y1, despejamos y tenemos HD, ¿no? HD. A ver, y en la teoría, no, este es en la teoría, a ver si nos dice que es HD. Los valores de Y1 y HD se obtienen de las figuras, ¿no? Pero HD debe ser esta altura de cada bloque que vamos a darle, ¿ya? Entonces, este HD va a ser muy importante ¿para qué? Para calcular la distribución de los bloques, pues, ¿no? Ya tenemos HD, ahora, prosiguiendo con el cálculo, como se dan cuenta, es una secuencia, ¿no? Podemos, si quieren, si gustan, podemos, incluso, ¿no? A ver, ya estoy ahora aquí. Si gustan, como ven aquí, podemos calcular de frente sin calcular el HD, podemos calcular ya LJ, miren muchachos, ¿no? En esta gráfica está el cálculo de LJ, ¿no? Igualmente con el número de Freud, igualmente con la fórmula, calculamos LJ sobre Y1, Y1 ya lo tenemos, y calculamos LJ, ¿no? Entonces, pero acá en el diseño de nuestra hoja de cálculo, yo he colocado también el cálculo de HD, tal y como está en el Word, para tener ya de una manera u otra calculada ya la altura que tienen los dados, ¿no? Entonces, hacemos el mismo procedimiento, LJ sobre Y1, y calculamos LJ, ¿no? ¿Qué viene siendo LJ? Como les dije, la longitud que va a tener el resalto, ¿no? Y aquí está en el título del gráfico, miren, longitud del resalto sobre tirante menor, LJ sobre Y2, ¿no? Entre el número de Freud, ¿no? Estos gráficos, muchachos, ya un poco desviándome a lo que es modelos hidráulicos, se llaman nomogramas, ¿ya? Nomogramas. Entonces, ¿qué hacen estos gráficos? Relacionan tres o más variables, ¿no? Para obtener estos gráficos tienen que hacerse varios ensayos, varios, pruebas, ¿no? De repente alguien, ¿no? quiere hacer esto en una de sus tesis para cualquier otra cosa, ¿no? Y puede ir realizar, ¿no? Así varias pruebas, obtienen su gráfico y su gráfico ya pues lo patentan con su nombre, ¿no? Porque es una investigación, ¿no? Entonces así es como se calcula, ¿no? Se calcula el EJ, que ya tenemos aquí, el EJ, y finalmente para calcular y el tirante conjugado menor, eh, acá nos da una fórmula, ¿no? Que está aquí, esta fórmula. El Y2 sobre Y1 es igual a 0.6956 número de Freud más 0.655, que debería estar aquí. Aquí, miren, hay otro gráfico, un tercer gráfico que estamos viendo, que nos da la relación de Y2 sobre Y1, ¿no? Este gráfico sí está en texto, ¿ya? Pero acá hay adoptado otra fórmula el diseñador. Y2 sobre Y1, o sea, la relación entre el tirante conjugado menor y el tirante conjugado mayor por el número de Freud. Ojo, si ustedes se topan con otro tipo de disipador de energía,
no utilicen este gráfico, porque este gráfico está diseñado específicamente para esta captación, ¿ya? Para los otros que hemos visto, utilicen lo que hemos visto, no traten de mezclar metodologías porque puede surgir errores, ¿ya? Entonces, acá tenemos otra relación y se calcula, pues, ¿no? Y2, y ya con esto tenemos, pues, ¿no? Ya hicimos todo este procedimiento para calcular LJ y Y2. ¿Por qué? Porque nos decía la fórmula que la longitud total de la poza es la longitud del resalto más 2 veces el tirante conjugado mayor, ¿no? En este caso, la longitud total del resalto nos salió 7,4 y la longitud total de la poza nos sale 12,33 aproximadamente, ¿no? Pero a nosotros redondeamos al inmediato superior, ¿no? 12,4 metros. Es una poza disipadora relativamente larga, ¿no? Grande, ¿no? Hasta aquí, muchachos, ¿alguna duda sobre la longitud de la poza? Bien, entonces, continuando, ahora sí, la distribución de bloques, muchachos, la distribución de bloques siempre es a criterio de ustedes, ¿ya? Claro que vienen modelos ya prediseñados con sus bloques, pero no necesariamente van a disipar la energía como ustedes quieran. Para captaciones ya no nos garantizan de que esta distribución X, esta distribución Y nos va a disipar la energía. Pero para el caso, ¿no? De repente que queramos hacer otro tipo de disipador, nosotros tenemos que ver nuestra distribución de bloques, ¿no? Entonces no se rijan, digamos, no tan estrictamente a las distribuciones que encuentren en los textos. En este caso estamos viendo una distribución de bloques que va con estas fórmulas, miren, ¿no? Número de bloques. Primero que nada tienen que entender, muchachos, que un bloque es este que tiene forma de triángulo, digamos, de prisma, ¿no? Este, ¿no? A ver, aquí en el... No, estos son ya los lloraderos. Ya voy a explicar también para qué son los lloraderos. Ah, bueno, ya les dije para qué eran los lloraderos, ¿no? Pero bueno, estos son los bloques, los que están acá, los que tienen forma así media triangular, un polígono de un triángulo, ¿no? Y lo otro, el dado ya es este cubo, pues, ¿no? Este cubo, ¿no? Esto sería el dado. Entonces, habiendo marcado esa diferencia, porque en algunos textos, los que han llevado conmigo disipadores de energía, se daban cuenta que algunos textos le decían bloques a todos, no le decían dados, entonces, aquí tenemos ya bien definido, ¿no? Qué es este bloque y qué es dado, ¿no? Entonces, ya viendo esto, tenemos que, ¿dónde nos quedamos? Ah, ya. Número de bloques. Miren, calculamos, ¿no? Aplicamos esta fórmula, número de bloques, y nos sale que es un número de bloques demasiado pequeñito, miren, 0,036 para este diseño. Entonces, ¿qué quiere decir? Vamos a colocar un bloque nada más, no vamos a colocar ningún bloque, ok. Sí vamos a colocar un bloque, pero de 0,036 metros, o sea, de 3,6 centímetros, ¿no? Un bloque muy pequeñito. ¿Por qué nos sirve, no? Nos sirve ese bloque, está demostrado por esta teoría que un bloque así, más 2 dados, nos va a ayudar a disipar energía. Si ustedes ya ingresan otros dados o algo, les va a salir otro número de bloques, ¿no? En este caso, en el ejemplo que se está desarrollando aquí en el texto, no, esta es la teoría, calculando el número de bloques, altura, número de bloques, le ha salido, miren, 10 bloques de 0,60 metros. En este caso, a nosotros nos sale, ¿no? Un solo bloque, ¿no? Y el número de dados que viene dado por esta fórmula nos sale 5,045 dados. Pero ¿qué hacemos con esto, no? ¿Qué hacemos? La distribución de dados viene de la siguiente manera. Bueno, el bloque no hay dificultad porque es uno solo. Pero los dados, ¿no? Tenemos que cubrir siempre el espacio o más, ¿no? Necesariamente siempre el espacio. No podemos decir ya, tenemos 5 dados, pero pasa a 0,45, o sea, 4,5 centímetros estarían faltando.
lo redondeamos a 5, ¿no? Digamos, ¿no? No, pues, no está bien hecho así. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Construimos cuatro bloques de ancho 0.001, dividiendo esto entre 4, y el dado central ya se le da un ancho más grande, ¿no? 0.045. De todas maneras que la suma de los 5 dados sea esta cantidad, ¿no? Ustedes pueden darle el valor que ustedes gusten, pues, ¿no? De repente lo dividen todo entre 5 o algo, ¿no? Como les digo, la distribución de los bloques siempre va más que todo en lo que el diseñador está observando en campo, ¿no? Entonces, ¿cómo se ubica esto? Dice colocados 2 a cada lado del eje del río. Entonces, supongamos nuevamente que tenemos el río visto en planta, y aquí tenemos, pues, ¿no? Aquí, entonces acá tenemos un dado, dos dados, tres dados, cuatro dados, y el quinto dado sería el que es más ancho, pues, ¿no? Así es como se está trabajando esta distribución. Pero, como les digo, lo que se busca con este diseño es que el número de dados y el número de bloques cubran estos espacios, ¿no? O sea, al ancho total que tiene el río le quiten estos espacios, o sea 12 menos 0.036 que está cubierto por el bloque, porque por el bloque no va a circular el agua, ¿no? Y por dos lados tiene que cubrirse 5.045, ¿no? Esa es la idea, ¿no? La distribución que ustedes le den ya depende de ustedes, ¿no? Como les digo, ¿no? En este caso se le está dando esta distribución, en el caso del ejemplo, se le está dando esta distribución, la distribución de dados, 16 dados, y un dado central, miren, igualmente, ¿no? Es aconsejable que el dado central sea mayor, pues, ¿no? Sea más ancho, ¿no? Y ya la altura del umbral viene dada también por una fórmula, ¿no? Si saben qué es el umbral de salida, ¿no? Es, digamos, como una pequeña gradita al final que sirve para ya estabilizar definitivamente el salto hidráulico, ¿no? Entonces, esto de aquí estaba probando para otros datos, para un ancho de poza de 21 y todo eso, ¿no? También son las mismas fórmulas, sino que acá ya me han salido, miren, número de bloques distintos y número de dados distintos, ¿no? Por ejemplo, acá con un ancho de poza de 21, el caudal siendo el mismo, el caudal es 64, ¿no? Eso he estado probando, ¿no? Ya los datos calculados todos, como les expliqué, me sale un número de bloques 11 y número de dados 17, ¿no? Miren, es un cambio muy grande, prácticamente duplicando el ancho de la poza, ¿no? Entonces ya tendríamos 11 bloques, ¿no? Y así, muchachos, ¿no? Pueden ingresar sus datos, los datos que gusten y les va a arrojar, ¿no? La distribución de bloques. Pero esta distribución, la que está acá en las imágenes, eso ya depende de ustedes, ¿no? Depende de cómo lo van a llevar ustedes. Acá en la hoja de cálculo solo está el número de bloques y el número de dados, ¿no? Bien, la altura del umbral viene dado por esta fórmula, una fórmula sencilla de usar, tenemos todos los datos, donde HC viene, pero antes de calcular el umbral, esto de acá, si gustan, pueden hacerlo así. A ver, voy a insertar, no, voy a pasarlo por acá. Si gustan, modifiquen esto así, para que siga toda la secuencia, ¿no? Así, no se altera nada, ¿ya? Entonces, primero calculamos HC, que viene dado por esta fórmula, que depende del caudal, el tirante y la gravedad, ¿no? ¿Se acuerdan? Bueno, no, esta fórmula no la hemos visto, ¿no? Con ustedes, pero esta fórmula se utiliza en las captaciones. Creo que sí la hemos visto, ¿ya? La altura crítica en la parte superior del barraje. Esta es la fórmula. Y la altura del umbral, que viene dado ya una vez con HC, Y2 la tenemos y calculamos la altura del umbral. Entonces, con esto ya estaría el diseño prácticamente completo de todo lo que es nuestro barraje, ¿no? Seguimos a ver qué nos dice por acá la teoría. No, esto ya es muros, ¿no? Muros. Entonces, con esto estaría completo ya lo que es el diseño del barraje. Ahora vamos a ver lo que sigue, pues, ¿no? Lo que sigue que viene siendo, estos se llaman lloraderos, ¿no? Pero hasta esto, ¿alguna duda, muchachos? ¿Algo que consultar? ¿Qué son los lloraderos?
Miren, muchachos, ¿no? Así, aquí está, en el dibujito se nota muy claramente, ya no para agregarle más. Dice, son tubos colocados en la losa de la poza disipadora. Este de acá, pueden ponerlo en su diseño de la otra también, ¿ya? Del anterior, ¿no? Del anterior, ¿no? Pero en el reglamento no lo especifica, en el RNE no dice, ¿no? Que coloquemos esto. Pero nosotros podemos, ¿no? Colocarlo, ¿no? Dice, son tubos colocados en la losa de la poza disipadora de energía de espesor E, espesor, para reducir la subpresión. Pueden ser de 4 pulgadas de diámetro colocados 1,5 metros o de 3 pulgadas de diámetro colocados a 1 metro en hilera a lo ancho de la poza, ¿no? Entonces, ¿cómo ubicamos esto, no? Obviamente sabemos, ya no se dice acá, esto es una vista, un corte de la poza. Supongamos que aquí está, ¿no? Digamos que hay infiltración de agua, pues, ¿no? ¿No? Digamos su presión, ¿no? Entonces va a haber fuerzas que van a empujar esto hacia arriba, ¿no? ¿Qué hacen estos lloraderos? Esta supresión la mantienen, ¿no? Mantienen aquí, eh, disminuyendo la fuerza que va digamos, tratar de levantar la losa disipadora, ¿no? La manera de colocarlos, ¿no? La primera, digamos, la primera línea, fila, va acá, a L quintos, y la segunda va aquí a L medios, ¿no? Que nos dice que pueden ser de 4 pulgadas colocados cada 1,5 metros, o sea, esto ya sería en en la vista de implanta, colocadas a 1,5 metros, ¿no? 1,5 metros, 1,5 metros, 1,5 metros, 1,5, 1,5, ¿no? Pero si escogemos de 3, ya sería a 1 metro, ¿no? Si sería de 3, ya sería a 1 metro, ¿no? Eh, 1 metro, 1 metro, ¿no? Digamos, ¿no? Eso depende de nosotros, después, ¿no? Entonces, esta sería la función de los lloraderos, ¿no? Que no son los lloraderos que hemos visto en las captaciones, ¿no? Los lloraderos de las captaciones eran para que el agua circule hacia la cámara húmeda, ¿no? Esto es lo que encontré. Bien, entonces, número de lloraderos, primera fila, bueno, y este es un cálculo que yo le he puesto así, de manera manual, ¿no? Pero la primera fila está en L quintos, la segunda fila está en L medios, entonces aquí se van a ubicar, el diámetro de los lloraderos es 3 y la separación de los lloraderos es 0,1, ¿no? Porque estoy dándole de 3 pulgadas, ¿no? Entonces aquí pueden calcular el número de lloraderos, ¿no? Esto de acá yo no le he ingresado fórmula porque no estaba en la literatura, pero lo he ingresado así, ¿no? ¿Cómo pueden calcular la longitud? ¿No? Tienen una longitud total de 12 metros. Cada lloradero tiene 3 pulgadas, lo transforman a metros y lo dividen y calculan, pues, ¿no? Tienen el espaciamiento, o sea, digamos que, a ver, podríamos hacerlo, ¿no? Podríamos hacerlo. A ver, para dejar la hoja de cálculo totalmente ya automatizada, pues, ¿no? Vamos a poner los factores de conversión de pulgadas a metros. No me acuerdo mucho los factores de conversión. 0,0254. Ya. Entonces, tendríamos así, pues, ¿no? Cada lloradero es 3 por esto, ¿no? Más esto, ¿no? Entonces, ¿qué estamos diciendo acá? ¿No? Es que de acá, voy a ponerle acá diámetro de lloraderos aquí, pulgada, ¿ya? Para borrar esta y así poder trabajar ya directamente con esto. Entonces, ¿qué sería este 1,1762, ¿no? Vamos a dibujar aquí de manera grande. Acá tenemos un lloradero, ¿no? Con su ancho de 3 pulgadas. Pero acá nos dice que demos 1 metro, ¿no? 1 metro, ¿no? Para que venga el segundo lloradero. Entonces, la distancia total que tenemos que calcular sería esta suma, pues, ¿no? Y vamos a ir sumando, sumando, sumando.
Entonces sería 3 pulgadas más 1 metro, ¿no? Y eso lo dividiríamos, pues, ¿no? Entre el T, pues, ¿no? Entonces el T tenemos esto entre esto y nos sale esta cantidad, miren. Es una cantidad considerablemente grande porque, a ver, o sí, estaría bien. 0.76, sí, sí estaría bien, ¿no? 3 pulgadas es muy poquito, ¿no? Entonces serían tubitos muy pequeñitos colocados ahí en las filas de los lloraderos, ¿no? Y podríamos aquí, incluso, ¿no? De repente nosotros queremos -2, ¿no? ¿Para qué? Para que haya 1 metro en la izquierda y 1 metro en la derecha, ¿no? Para que los lloraderos tengan una separación al muro. O sea, nosotros podríamos, eh, digamos, asignarle esta última separación también de 1 metro, pues, ¿no? De 1 metro. Y la última, del último lloradero, también 1 metro. Entonces, la ubicación de todos estos lloraderos, que sería la longitud, 3 pulgadas más 1 metro, todas esas serían, en realidad serían 66.1, ¿no? Aproximadamente 67 lloraderos, 66, ¿no? Que van colocados a lo largo de toda la fila, ¿no? ¿Tienen alguna duda, muchachos? A ver, ya, ¿saben qué? Acá es 1 metro. Entonces ahí, esta es la realidad, ¿ya? Por eso me parece un poco extraño que salga el 64, ¿no? Entonces, ahora sí, pues, ¿no? Porque tiene 1 metro de separación, ¿no? Entonces, irían 9 lloraderos y separando aproximadamente podríamos ponerle 2.15 aquí, ¿no? 2.15. Ahora sí, ¿no? Irían 9 lloraderos con una separación de 2.15. Ese 2.15, ¿qué sería, no? Una separación de 1.7 metros, 1.07 metros por cada lado, ¿no? Y de ahí va una fila de 9 lloraderos, ¿no? ¿Quedó claro, muchachos, esto? Ya, genial, entonces. Así es como se trabaja, ¿ya? Esto de acá lo voy a copiar aquí. Pero para tratar de automatizar todo esto, a ver, esto voy a borrarlo, ¿ya? Entonces, acá, esto lo voy a dejar. Ah, lo voy a dejar así, ¿no? ¿Ya? Si no, vamos a perder mucho tiempo. Sí, sí, no se preocupen. Ya, ahora sí. Ya, entonces, ya, con esto ya ubicamos prácticamente todo lo que es la poza disipadora, ¿no? Ahora, ¿qué sigue? Siguen los muros de protección aguas abajo. Bueno, acá hay una explicación y un poco física de qué es lo que hacen los lloraderos, ¿no? Cómo disminuyen la supresión, etcétera, ¿no? Pero bueno, no vamos a entrar en eso, ¿no? Vamos a continuar con lo que es el diseño. Acá están los lloraderos, como lo ubicó. En este caso le ha tocado 21 tubos, a nosotros nos ha tocado menos. ¿Por qué? Porque es menos ancho, pues. Diseño de muros de protección de aguas abajo. Miren, la longitud de muros de protección es 7.6 más 1. ¿Pero qué es ese 7.6 más 1? Vamos a ir a la teoría y vamos a ver, ¿no? Aletas. No, este se debería ser un poco más arriba. Y bueno, acá en la hoja de cálculo también les explico qué es, ¿no? Longitud de muros de protección, LD, en metros. LD es igual a LD minúscula más 1, ¿no? Longitud de muros de protección de la poza, solo de la poza. Entonces, ¿qué nos dice la teoría aquí? Que la longitud de los muros de protección solo de la poza tiene que ser 1 metro más de la poza, ¿no? 1 metro más de lo que es la poza. Entonces, en este caso, estamos que le agregamos a la longitud de la poza, que nos salió 12.325, estamos agregando 1 metro más, ¿no? 1 metro más, como factor de seguridad, ¿no? Y la altura, que vendría siendo HD, vendría siendo Y2 más un borde libre. ¿Cuánto es el borde libre recomendable?
En este caso, se utiliza una fórmula, ¿ya? Se utiliza una fórmula para calcular el borde libre. No es que asignemos así por asignar. Esta fórmula está dada por, depende de la velocidad en el tirante conjugado menor, ¿no? Por eso tenemos que trabajar con Y1. Esta velocidad no la hemos calculado arriba, no ha sido calculada arriba, por eso se la calcula acá abajo. Y interfiere también, ¿no? Lo que es el caudal y el ancho, pues, ¿no? Calculamos la velocidad, calculamos la velocidad y calculamos, ¿no? El borde libre, ¿no? Calculamos el borde libre y eso ya nos ayuda, pues, ¿no? Ya tendríamos Y2, tendríamos el borde libre, sumamos y nos daría la altura de los muros de protección, que son 2,71 metros, ¿no? Como les digo, estamos trabajando en un río relativamente grande, ¿no? Por eso 2,71 de altura de muro estaría regularmente, digamos que un poco grande, ¿no? Y se adopta, ¿no? A 2,72. Y ahora si entramos a las aletas, en el gráfico general, como le decía, ¿no? En el gráfico general, ahorita voy a ir al gráfico general, para ver qué son las aletas. Aquí están, miren. Estas son las aletas, ¿no? Son una pequeña, digamos, inclinación que tiene el muro, ¿no? Una extensión del muro, digamos, ¿no? Pero con un ángulo, ¿no? Con un ángulo, ¿no? Estas son, miren. Estas tienen su propia manera de calcularse, pues, ¿no? Y aquí estamos, acá nos dice la manera de calcular las aletas. También está todo está en la hoja de cálculo. Las aletas, no miren aquí, depende de la longitud de la aleta, depende del float número 1, ya sabemos que es el número float número 1, y del tirante conjugado menor, ¿no? Se reemplaza esta fórmula y nos da la longitud de las aletas. Aquí está. Y ahora sí vamos a ver lo que es el limitador de gasto, ¿ya? Es una manera de, como su nombre lo dice, de limitar el gasto, ¿no? Que ha colocado acá el diseñador. Limitador de gasto, ¿no? ¿Qué nos dice, no? En una avenida, el vocal trabaja como un orificio de fondo. ¿Por qué? Porque está totalmente sumergido, pues, ¿no? El vocal está totalmente sumergido mm, cuando hay una máxima avenida, el vocal está tapado, ¿no? Entonces, con una descarga mayor que el caudal de dotación, ¿qué pasaría, no? Si el vocal está totalmente tapado, puede ser que esté, digamos, derivando más caudal del que nosotros necesitamos, ¿no? Entonces, esa descarga que tenemos que hacer debemos de reducirla, ¿no? Hasta que el caudal de diseño del canal mediante un aliviadero lateral, ¿no? Llamado limitador de gasto. Entonces, ¿qué hace acá, no? El vocal, como ven aquí, ¿no? Está sumergido en la imagen y está pasando un caudal, ¿no? Extremadamente más elevado del que está para el que ha sido diseñado, ¿no? Incluso acá está colocando que la falla en el barraje fusible, ¿no? Porque ya saben que el barraje fusible tiende a fallar. Es el barraje que va digamos, a desplazarse, ¿no? Entonces acá está que se asume para una avenida ya de diseño donde falle el barraje, ¿no? El vocal quede sumergido y tendríamos que limitar el gasto que vamos a diseñar, ¿no? Obviamente es un caso muy extremo, pues, ¿no? Pero siempre es bueno diseñarlo, ¿no? Y hay dos casos, ¿no? Hay dos casos. No voy a entrar mucho en el diseño, solo les estoy explicando para qué sirve, y a ustedes lo dimensionan aquí, pues, ¿no? Miren, aquí, ¿no? El caudal EO, este de acá, este caudal EO es el caudal extraordinario máximo que viene solo para, ojo, esto es solo para el limitador de gasto, perdón, solo para el vocal, ¿ya? Solo para el vocal. Entonces procedemos a aplicar estas fórmulas, ¿no? Las fórmulas, es que esto es más que todo física, ¿ya, muchachos? Ya, y el fin de qué es encontrar la longitud que va a tener el limitador de gasto, que vendría siendo LR, ¿no? Yo he puesto acá duda porque el autor no especifica si tendríamos que redondearlo al inmediato superior, en este caso sería 7,4 u 8, así que lo he dejado así, ¿no? Lo he dejado así, con este número, ¿no? Que viene calculado, como ven, con todas las fórmulas que están aquí, ¿no?
todas las fórmulas que están aquí. Y como les digo, ¿no? Lo que nos interesa es calcular el largo, pues, ¿no? Inge, el D1 es por tanto. ¿Cómo así por tanto? No te entiendo. Ah, por tanteo. Ya yo dije por tanto. Acá explica qué es el D1. A ver, vamos a ver. El D1 es la altura que tiene luego del resalto hidráulico. Digamos que es el tirante conjugado menor también, miren. Es que, ¿qué pasa, muchachos? A ver, un poco ya, no quería entrar mucho en esto porque, digamos que se desvía del tema, pues, ¿no? Pero, miren, cuando el flujo va corriendo aquí, va yendo, digamos, aquí, ¿no? A lo que es el vocal, está ingresando, pues, ¿no? ¿Y qué pasa? Acá hasta que se presenta un muro, que es lo que está arriba del vocal, pues, ¿no? Y obstruye el paso del agua. Entonces, ¿qué pasa cuando colocamos un obstáculo en un flujo? Se produce el resalto hidráulico, pues, ¿no? ¿Y qué pasa aquí? Se produce el resalto hidráulico en donde, en el vocal, donde D1 vendría siendo el tirante conjugado menor y D2 vendría siendo el tirante conjugado mayor, ¿no? Entonces, esa es la ciencia que aplican, pues, ¿no? Acá aplican como si fueran a diseñar un disipador de energía, qué tanto longitud tiene que tener el limitador de gasto. Esto de acá, como ven en la figura, esto de acá es el agua que se va a evacuar, que no vamos a necesitar, etcétera, ¿no? Así es como funciona el limitador de gasto, ¿no? D1 y D2 no está dado por tanteos, está dado por, eh, aquí se asume, ¿no? Las fórmulas, el D1 se asume como si fuera el tirante de, aquí está en H canales, ¿no? El tirante normal, ¿no? Y se le agrega un poco más de rango de error, ¿no? En este caso yo le he puesto medio centímetro más y de ahí se calcula ya el de 2, ¿no? Es un poco complejo el cálculo de este limitador de gasto, pero bueno, yo te sugiero que de aquí de la hoja no modifiquen nada, salvo el D1, ¿no? Que lo calculan con H canales y ya con esto calculan el D2. El D2 sí está dado por fórmula, ¿no? El D2 sí está dado por fórmula. Entonces, sería ya, pues, ¿no? Ya tenemos la longitud de lo que es el limitador de gasto, ¿no? Y aquí se calcula, ¿no? El caudal del limitador de gasto, ¿no? Siguiendo aquí con lo que es la teoría, miren, sí no, o sea, aquí en el dibujo está con otro, es otro gráfico, ¿no? Pero el D1 se ingresa con un dato ya, digamos, aproximado, ¿no? De lo que es. ¿No? ¿Dónde está el D1? A ver, aquí, ¿no? Como ven, es un dato en seco, ¿no? Que es, bueno, tenemos el caudal, tenemos la base del limitador de gasto, tenemos la rugosidad, podríamos calcularlo con H canales, este D1, pues, ¿no? Sino que acá le he puesto un valor, acá este cálculo de aquí es otro caudal, miren, ¿no? Esto de acá si gustan pueden borrarlo, pero si nosotros lo calculamos con estos datos nos saldría otro valor. ¿Ya? O sea, este de aquí está dado para otro diseño, lo que se me ha ido, no lo he borrado, ¿no? No, miren, ancho de solera, no, todo esto, salud no tiene, ¿no? Pero obviamente, claro, esto de acá ha sido para el río, miren, muchachos, ¿no? 0.073 pendiente ha sido para el río, ¿no? Esto de acá, bórrenlo ya, bórrenlo, ha sido para otro cálculo. Igual que lo que había hecho acá. Esto de acá sí les aconsejo que lo dejen aquí, ¿no? Porque acá he estado probando con otros, déjenlo ahí. ¿No? Entonces, aquí con H canales ingresamos este valor, ¿qué tenemos? El ancho del vocal lo tenemos la pendiente del vocal, también la tenemos, entonces, podemos ingresar a H canales y colocar nuestro D1, pues, ¿no? Y ya con esto calculamos el D2, ¿no? O incluso si quieren también, si quieren ser un poco más detallados, podrían entrar acá, ¿ya? Con puertas y orificios, a H canales. Y entrar aquí el área de orificio, la carga del orificio, y con el coeficiente de descarga, ¿no? Entonces aquí podríamos tener, bueno, el área del orificio, a ver, podríamos aquí
Lo malo es que aquí no nos va a dar el tirante, ¿no? Ahí tendríamos que tantear, acá sí tendríamos que tantear el tirante. ¿Para qué? Tenemos el área del orificio, la carga sí tendría que ser, la carga no la hemos calculado, pues tendríamos que calcular la carga, ¿no? O sea, la carga que hay de acá arriba, miren, desde la compuerta, desde la rejilla, tendríamos que calcular la carga, ¿no? Y el área es 0.8 más 0.8 multiplicado por 1, le pondríamos 0.8, ¿no? Y asumiéramos una carga de 2, supongamos, no supongamos. Y tenemos calcular y nos da el caudal, ¿no? Estoy enseñándoles a tantear ya, muchachos, porque la carga no la tenemos. ¿Ya dónde está el limitador de gasto acá? Entonces, ¿cómo tendría que variar? ¿La carga variaría o no variaría? La carga va a ser constante, pues, ¿no? Entonces, ¿qué tendría que variar acá? El de 1, ¿no? Entonces, seguiríamos tanteando 0.6, calcular 2.25, menos, ¿no? 0.4, ahí ya se aproxima, ¿no? 0.45, y ya, digamos que este es el valor, ¿no? Entonces tenemos que el área del orificio es 0.45, ¿no? Llevamos este valor acá, 0.45, ¿no? ¿Y qué tenemos? El área es igual a la base por la altura, ¿no? La base es 0.8. 0.8 multiplicado por cuánto sería 0.45, ¿no? Esa es su ecuación, donde, acá sería al revés, 0.45 entre 0.8, y tendrían que el tirante 0.36, ¿no? Así lo he calculado, mire. Algo así parecido ha sido, ¿ya? Sino que yo ahí se me ha ido esa imagen de H canales, ¿ya? Entonces, obviamente nos especifica que es un orificio, pues, ¿no? Entonces, así es una manera de calcular. La otra es en H canales también, muchachos, no hay ningún problema, ¿ya? Esa es una manera de calcular. Sí vieron, ¿no? Lo que hice en H canales, se vio en mi pantalla, ¿no? Ojo, en esto, para este cálculo, tendrían que agregar aquí otra celda donde calculen la carga arriba del orificio, ¿no? Por fórmulas de orificios, ¿no? Eso de ahí, no, no. O sea, sí se calcula algo, no recuerdo bien cuáles son las fórmulas, ¿no? La carga, pues, ¿no? La carga arriba del orificio, la carga H. O sea, acá está el orificio, ¿no? A ver, lo malo de H canales es que cuando no se agranda, ¿no? Pero, a ver, miren aquí, ¿no? Este está siendo así, ¿no? Esto de acá, no sé si pueden apreciar un poco. Por ejemplo, aquí. La línea roja vendría siendo el vocal, ¿no? Aquí está ingresando. Entonces, la carga del orificio sería este H, que sería hasta el muro que tenemos de protección, ¿no? Esa carga sí tendríamos que calcularlo nosotros, pues, ¿no? Mediante fórmulas de orificios, ¿no? Ya, exacto, ajá. Esa es una forma. Otra forma es, con sus datos, entrar a H canales, ¿no? Eso ya depende de ustedes, ¿no? Va a variar la longitud, sí va a variar, pero no varía mucho, ¿ya? A ver, si pongo acá 0.4, no varía mucho, ¿no? No varía mucho, ¿no? No varía. Ya si acá, pues, no, ya le ingresan, por ejemplo, 2 metros, ahí ya va a variar. Esa es negativo incluso. Obviamente, porque el tirante conjugado menor no va a ser así, pues, ¿no? Entonces, bien, luego, teóricamente se nos pide calcular la longitud perdón, el caudal que tiene el limitador de gasto, ¿no? Que está dado por estas fórmulas, ¿no? Como ven, son fórmulas muy trabajadas y ya para entrar en detalle en esto vamos a perder todo. Y también hay algunas cosas que yo no me he tomado la molestia de deducirlas, ¿ya? Así que también de repente le estaría llevando un error. ¿No? Entonces, concluyamos que una vez que se ha calculado esto, ingresando estas fórmulas que han sido comprobadas, vamos a calcular al final, no, esta es la longitud del resalto que va a ocurrir en el limitador de gasto. Y esta es la longitud del limitador de gasto, ¿no? Miren, con esta fórmula. Pero dirán, ¿no? Pero Inge, usted ha dicho que la longitud de un disipador de energía siempre tiene que ser mayor a la longitud del resalto, ¿no? Eso les dije hace rato. Y es verdad. Pero ¿qué está haciendo el limitador de gasto? Está acortando este caudal, ¿no? Está haciendo que el caudal que está ingresando sea menor. En este caso lo ha cortado por un poco menos de 0.1 metros cúbicos, pero está hablando en metros cúbicos, es harto. Entonces, esta longitud se disminuye a esta longitud, ¿no? No estamos trabajando con el mismo caudal, ¿no? Esa es la metodología en la que se trabaja, ¿no? Y la altura de la cresta del limitador de gasto viene dado por esta fórmula, pues, ¿no? H sub C es igual a HV1 más 0.15. 0.15 es un factor de seguridad, pues, ¿no? 0.15.
Y luego ya vendría siendo el tirante en el canal principal y la altura de la cresta en el limitador de gasto, ¿no? O sea, todo esto ya vendría dado al limitador de gasto, ¿no? En realidad este limitador de gasto, muchachos, no se va a usar, pero en el diseño tiene que ir ya, porque siempre es bueno, ¿no? Prevenir para eventos máximos, pues, ¿no? Y estos son tirantes, ya bueno, que no van a servir para la longitud, pero tenemos que colocarlo, profundidad del antecanal, tirante en el canal, etcétera, ¿no? Estos han sido calculados con H canales. El tirante en el canal ha sido calculado con H canales. Acá voy a poner H canales. Y aquí en D1, a ver, esta fórmula lo voy a correr un poquito. H canales. Para ver, esto de acá nada más he usado H canales. A mí no me gusta más que mis hojas de cálculo sean automatizadas para no usar, depender de otros programas, ¿no? Ya, y entonces esos dos nada más sería con H canales, ¿no? Y con esto ya se culminaría el cálculo de este tipo de diseño, ¿no? Esto de acá no, es para otro tipo de diseño, no lo tomen en cuenta, pero esta hoja de cálculo número 3 la voy a dejar aquí para ustedes. Estructural. ¿Por qué? Acá está el diseño estructural, ¿ya? Este es el diseño estructural de la losa disipadora, seguridad contra deslizamiento, seguridad contra volcamiento, el cual no voy a explicar porque no está contemplado. Y bueno, mi especialidad es hidráulica, no es civil, ¿no? Estructuras no es mucho, ¿no? Entonces, lo dejo aquí porque el diseño está completo, ¿ya, muchachos? El diseño está completo para que también tengan el diseño estructural y el diseño hidráulico, ¿no? Voy a guardar. Y a partir de aquí ya vamos a comenzar a usar dos software, ¿ya? Vamos a usar primero Civil y luego ya utilizamos, ¿no? Ya lo que es WaterGems. En este caso era la línea de conducción para ver en la sesión número 6 y estamos en la 9. Pero no se preocupen, no estamos atrasados, ¿ya? Para mí, si entienden todo y ven eso mejor, ¿no? Así que con tranquilidad, no hay problema, ¿no? Ya entonces vamos a iniciar lo que es ya la línea de conducción. Para la otra sesión del sábado, sí, muchachos, por favor, ya tienen que tener el civil, ¿ya? Porque vamos a trazar una línea de conducción ya para que ustedes presenten exactamente para sus expedientes técnicos, ¿no? Vamos a ver unas pequeñas definiciones iniciales antes de ingresar a lo que es línea de conducción y su pregunta para el examen va a ser una de estas, ¿ya? Una de estas, ¿no? De repente puede ser que es la carga dinámica, puede ser que es la línea de conducción, puede ser que es el golpe de ariete, ¿ya? Etcétera. ¿Ya? No les voy a decir cuál, pero ya les dije qué página va a estar, pues. Ahora que me haces acordar, Leonardo, a ver, les doy sigan a ver, los que no tienen el material de descarga, yo quería enseñarles el diseño de la captación anterior en 3D. Creo que sí lo tengo por acá, ¿ya? No, y acá están los planos, ¿no? Estos acá también les voy a enviar, ¿verdad? Me había olvidado de enviarles, solo para que cambien, ¿no? Entonces aquí está, miren, ya antes de ingresar a la línea de conducción, que está, miren, el barraje, ¿no? El barraje con una altura de carga de 0.835. ¿Ustedes qué pueden hacer con esto? Eh, acá está explotado, ¿ya? Pueden explotarlo y pueden modificar nada más a sus diseños, pues, ¿no? Este es el vocal, acá está, ¿no? Sumergido en el agua, ¿no? Justamente. Acá hay una masa de concreto, ¿no? Esto de aquí es, en el diseño estructural, nos recomienda, ¿no? El autor colocar una masa de concreto abajo, ¿no? Con estas dimensiones. Esto ya ustedes lo repasan en el diseño estructural, ¿ya? Como les dije, no iba a entrar en el diseño estructural. Y se coloca un diafragma con acero, ¿no? En medio, ¿no? Eso de ahí es parte estructural, pero está acá detallado, ¿no? Con el acero, ¿no? Lo que ven aquí es el corte longitudinal
de la captación y el corte longitudinal de la poza disipadora de energía, ¿no? Aquí vemos, está el bloque disipador, la altura del espesor, 0,74, porque el espesor lo calculamos, obviamente, con el diseño estructural, ¿no? Y aquí están los lloraderos ubicados aquí. El acero ubicado a 5,8 pulgadas cada 41 centímetros, eso sale del diseño estructural, y los dados disipadores de energía, ¿no? En este caso el diseño nos ha salido así, miren, ¿no? Los dados disipadores de energía casi al lado del umbral, ¿no? Donde tenemos la longitud total de la fosa, tenemos el muro de protección aguas abajo, este muro, acá está, ¿no? Este es el muro de protección, ¿no? Solo que como es un corte, y aquí tenemos un corte transversal, ¿no? Un corte transversal, ¿no? Donde se ven los muros, ¿no? De encauzamiento, muros de encauzamiento. El bocal, aquí estaría el bocal, ¿no? Miren, aquí estaría el bocal, la masa de concreto ubicada abajo, y acá estaría ya, pues, ¿no? El terreno natural, el diafragma, que es la protección, y aquí estaría el agua, pues, ¿no? El agua. Yendo a otro de los planos, a ver, vamos a ir a los detalles. Aquí están los detalles, pues, ¿no? Miren, el detalle del limitador de gasto, ¿no? Así nos ha salido el detalle del limitador de gasto. No, estos ustedes ya, si presentan un expediente así, solo está para que cambien nada más medidas como les salen, ¿no? Detalle de la altura de muros de protección, así es como les piden en los expedientes, pues, ¿no? La ubicación del acero. Ojo, aquí cambia el acero, ¿no? Aquí cambia el acero. Acá se ubica a 26 centímetros de acá 27, ¿ya? Eso es el diseño estructural. También está en el texto que les he pasado, ¿ya? Y la altura de cada uno de los muros de protección, ¿no? Plantilla de metrados, no, está para buscarlo la plantilla de metrados, ¿no? Presupuesto sí no tengo. El plano sí les voy a enviar ahorita les voy a enviar los planos. La plantilla de metrados, voy a buscarla. Y otra cosa, muchachos, ¿verdad? No piensen que no les he querido enviar, ¿ya? Esto que dice agua potable ha pesado demasiado y no me ha permitido subir, poder enviarlo por correo. Entonces, yo voy a coordinar con la administración para que me den acceso al Drive para yo subirlo de frente, ¿ya? Para yo subirlo de frente por ahí, porque si no, no se va a poder. Exacto, ajá, por Google Drive. Eh, Ellos manejan un Drive, entonces voy a pedir que me creen una carpeta ahí y para poder pasarlos por ahí, ¿ya? No se preocupen, que sí, incluso los tenía comprimidos, miren, acá agua potable, diseños módulo uno, ¿no? Pero no se pudo, pues. Pero ya, para la siguiente sesión sí la encuentran. Estos planos los voy a pasar ahorita, ¿ya? Y acá están los detalles, ¿no? Para que lo vean con más detenimiento, ¿no? Los detalles de los muros, de los dados, perdón, de protección, etcétera, ¿no? Y por último, tenemos, esto estaba vista en planta. Este está aquí, ¿no? Está la vista en planta con la ubicación del vocal, con su ángulo, así como vimos en la sesión pasada, todo, ¿no? Todo detalladito, pues, ¿no? Estos planos sí, ahorita mismo les voy a enviar ya, muchachos. Y en la sesión, al momento de acabar la sesión, más o menos les voy a enseñar qué es lo que en qué vamos a utilizar el civil para que ustedes ya tomen sus prevenciones de qué van a necesitar, ¿ya? Yo les he dicho que tengan el 2018. Y ahora sí vamos a entrar ya a lo que es la línea de conducción, ¿no? Ya, como les decía, uno de estos términos, de estas definiciones iniciales va a ser su pregunta de examen, ¿ya? Ya, ya está ahí, o pues ustedes ya saben, ¿no? Dónde va a estar, ¿no? Entonces, miren, los criterios para el trazado de una línea de conducción. Es muy importante esto, ¿no? Evitar pendientes mayores al 30% para evitar velocidades excesivas. Ya saben que tenemos un rango de velocidades de 0,6 a 3 metros, ¿no? Por segundo, ¿no? No podemos ni menos ni más. Aunque el menos puede justificarse y el más también, dependiendo de muchos factores, pero si lo justifican bien, puede ser aceptable, ¿no? Vamos a ver casos también. En lo posible, buscar el menor recorrido siempre, y cuando esto no conlleve excavaciones excesivas u otros aspectos. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros, por ejemplo, tenemos aquí, ¿no? Aquí vamos a ubicar. A ver, no, mejor aquí no, ahí no tengo espacio para dibujar. Aquí.
Supongamos que nosotros tenemos este terreno, bueno, un terreno, ¿no? Sí, ¿no? Digamos que es terreno. Nos dice, acá tenemos la captación y acá tenemos el reservorio. Nos dice, en lo posible, elegir el menor recorrido, ¿no? Que el menor recorrido sería una línea recta, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si nosotros aquí tuviéramos, ¿no? Digamos, quebradas o varias así elevaciones montañosas, digamos, ¿no? Etcétera. Entonces tenemos que ver diseños así, trazos alternativos, pues, ¿no? Buscando el menor recorrido para llegar, ¿no? A lo que es el reservorio, ¿no? No se muestra. Ok, ok. Gracias, gracias por avisarme, ¿ya? Ya, entonces, como les decía, muchachos, ¿ya? Miren, nosotros supongamos que tenemos una captación aquí y un reservorio aquí, ¿no? ¿Qué nos dice la teoría? Que busquemos el menor recorrido posible, ¿no? Que en este caso sería la línea recta, pues, ¿no? La línea recta es el menor recorrido posible. Pero, ¿qué pasa si en este terreno nosotros aquí tenemos, de repente, quebradas o elevaciones de repente montañosas, ¿no? Muy, excesivamente grandes, pues, ¿no? ¿Qué pasaría, no? Nosotros tenemos que entonces buscar cómo pasar este diseño por aquí, pues, ¿no? Así de repente, ¿no? Buscar así, ¿no? La manera en cómo llegar de un punto a otro con el menor recorrido, pero sin hacer demasiadas excavaciones o construir estructuras no tan necesarias, pues, ¿no? En este caso, sería factible de repente, quizás, ¿no? Un pase aéreo o de repente incluso un sifón, dependiendo de cuál, pues, ¿no? Pero para la excavación en la montaña no sería tan recomendable hacer un túnel, pues, ¿no? Entonces tendríamos que buscar la manera, ¿no? De cómo llegar, pues, ¿no? Eso obviamente es ya criterio de ustedes, ¿no? Criterio de ustedes. Nadie más va a decir cómo hacerlo, ¿no? Como ustedes se presenten con este caso, no va a venir alguien, ¿no? El evaluador, los pobladores, a decirles cómo, ¿no? Obviamente con los pobladores, obviamente se tienen que coordinar, pero no a ver si les dan el pase, ¿no? Eso también es un factor que influye, ¿no? Eso no está en la teoría, ¿no? Pero si nosotros queremos pasar, por ejemplo, la tubería por un lugar y nuestro diseño nos sale bien así, pero el poblador nos dice, no, por acá no lo pasan. Entonces tenemos que buscar alternativas, pues, ¿no? Tenemos que buscar alternativas para realizar el paso por ahí. ¿No? Entonces, eso era lo que nos dice el ítem 2. El ítem 3 es evitar, lo que les acabo de decir, evitar cruzar por terrenos privados o comprometidos para evitar problemas durante la construcción y el mantenimiento del sistema. Ya saben, ¿no? Como incluso lo hablamos aquí con ustedes, hay veces que los pobladores no quieren dar pase, no quieren dar pase, no se concilia mucho, de repente incluso se llevan ahí, no se pasan entre ellos, entonces siempre se tiene que buscar una alternativa, ¿no? Mantener las distancias permisibles de vertederos sanitarios, ¿no? Eso lo vamos a ver ya cuando diseñemos alcantarillado. Eh, la separación entre ellos, creo que la separación entre ciudad, entre tuberías es de 3 metros, creo, no recuerdo bien, pero en ámbito rural no recuerdo muy bien. Eso lo vamos a ver también, ¿no? Márgenes de ríos, en márgenes de ríos también tenemos que tener una separación, terrenos aluviales, nivel freático, cementerios y otros servicios, ¿no? Para que el agua no se contamine, ¿no? El nivel freático también es un poco difícil de manejar si nos topamos con niveles freáticos a muy poca profundidad, ¿no? Utilizar zonas que sigan o mantengan distancias cortas o vías existentes, o que por su topografía permita la creación de caminos para la ejecución, operación y mantenimiento. ¿Qué nos dice? Utilizar zonas que sigan o mantengan distancias cortas a vías existentes. ¿Para qué?
Mientras más cerca estemos ubicados de las vías que existen, de los caminos, carreteras, etcétera, o de donde se va a proyectar una carretera, mientras más cerca está, es mejor. ¿Por qué? Porque tenemos más fácil el acceso, ¿no? Ya saben que la línea de conducción y las captaciones son los que están más lejos, ¿no? Más difícil de acceder. Pero si nosotros trazamos un diseño que sea corto, que pase por una carretera, e incluso por un camino, ¿no? Peatonal, es más conveniente, pues, ¿no? Para que los operadores realicen su mantenimiento, pues, ¿no? Evitar zonas vulnerables a efectos producidos por fenómenos naturales o antrópicos. Eso ya es impacto ambiental. Tener en cuenta la ubicación de las canteras para los préstamos y zonas para la disposición de materiales sobrantes, ¿no? Esa es otra recomendación, ya más que todo por el presupuesto, ¿no? Mientras más cerca nos ubiquemos de las canteras o botaderos, va a ser menor el costo de flete, pues, ¿no? Para el llevado de materiales y también para el desecho de material sobrante, ¿no? Establecer los puntos donde se ubicarán instalaciones, válvulas y accesorios u otros accesorios especiales que necesiten cuidado, vigilancia y operación. Obviamente, ustedes cuando van a realizar el diseño en gabinete ya tienen que tener ubicados donde ver sus cámaras rompepresión, sus válvulas de purga, válvulas de aire, etcétera, ¿no? A válvulas de control en la línea de conducción no se coloca en los reservorios. En la línea de conducción no se coloca válvulas de control. ¿Por qué no se coloca válvulas de control, muchachos, en la línea de conducción? Bien, es una alternativa. Y muchachos, participen, ya solo Leonardo está participando. Está bien activo, Leonardo. Eh, sí, es una alternativa, no vamos a sectorizar y también porque si cerramos, colocamos una válvula de control en la línea de conducción, dejamos sin flujo a todo el sistema, ¿no? Entonces es mejor colocarla en el reservorio. Así podemos hacer un bypass en la línea de conducción mientras hacemos digamos, un mantenimiento al reservorio, pues, ¿no? Entonces en la línea de conducción no es tan recomendable colocar eso, ¿no? Bien, estos serían los criterios para el trazado. Y aquí vemos, ¿no? Un pequeño dibujo de lo que es la línea de conducción, ¿no? Como saben, no es la estructura que nos permite conducir el agua desde la captación hasta la siguiente estructura. No sabemos si va a ser el reservorio o va a ser una petar o cualquiera de los dos, ¿no? Puede ser un reservorio y una planta de tratamiento de agua potable, ¿no? Dice, ¿no? Este componente se diseña con con el caudal máximo diario y debe considerar anclajes, válvulas de purga, válvulas de aire, cámaras, rompepresión, cruces aéreos o pases aéreos, que nosotros decimos sifones, dependiendo del material a emplear debe ser de PVC, nos dice, ¿no? La norma PVC. Sin embargo, bajo condiciones expuestas es necesario que sea tuberías de otro material, ya sea fierro galvanizado o HDP, etcétera, ¿no? Y aquí tenemos un pequeño dibujo de lo que es una línea de conducción. Las válvulas de purga, primero, ¿no? Eh, Primero aquí vemos, ¿no? La línea de conducción va nivel de terreno, pues, ¿no? La válvula de purga está ubicada en los puntos bajos. Aquí también, miren, está ubicada en los puntos bajos. Y las válvulas de aire están ubicadas en los puntos altos, ¿no? En los puntos más elevados, ¿no? Elevados. Acá, ustedes si tienen así un diseño no tendrían nada de malo si ustedes colocan aquí una válvula de aire, ¿no? Porque está viendo un cambio brusco de pendientes, igual que acá. La línea de gradiente hidráulico es la línea de presión en la que va a llegar la carga, pues, ¿no? ¿Con qué carga vamos a llegar? Carga dinámica. ¿Por qué se llama carga dinámica? Porque es la carga que va a estar en movimiento, ¿no? Es la carga que va a disminuir. Y la carga estática es la carga que no va a moverse, ¿no? O sea, la carga estática vendría siendo prácticamente la carga estática, vendría siendo la altura o la diferencia de cotas que va a ir entre la captación y el reservorio, ¿no? O la planta de tratamiento, ¿no? Y la carga dinámica sería la altura, metros columna de agua, ojo, metro columna de agua,
la altura, metro columna de agua, la carga dinámica que va a haber que va a llegar, con la que se va a llegar al reservorio, ¿ya? Con la que se va a llegar al reservorio. Esa es la diferencia. Estas líneas lo van a tener que dibujar ustedes. ¿Y cómo las van a calcular? Bueno, la línea estática ya, por defecto va a venir calculada, digamos, ¿no? Porque la diferencia de cotas la van a tener. Pero la línea de gradiente hidráulico la calculan con la ayuda de las cámaras rompepresión, pues, ¿no? De las cámaras rompepresión. Entonces, digamos que nosotros iniciamos aquí, venimos aquí. Aquí nuestra presión baja a cero. Luego dibujamos. Y así, ¿no? Sucesivamente. Y ahora vamos a ver en la práctica, ¿ya? Vamos a ver cómo dibujar esta línea de gradiente hidráulico y la línea de presión estática. Bueno, eso es todos los elementos que nos presenta aquí, ¿no? Bien, aquí nos habla de la carga estática y la carga dinámica. La carga estática máxima aceptable es 50 metros, ¿ya? Recomendable. Y la carga dinámica mínima será de 1 metro. Ya menos de 1 metro no es recomendable tener la presión dinámica. ¿Con cuánta presión se llega al reservorio? Con 15 metros columna de agua mínimo. ¿Ya? Entonces, esas son las condiciones para tener nuestra carga estática y nuestra carga dinámica, ¿no? Acá está, en este dibujo, vemos más detallado, ¿no? La carga dinámica, la carga con la que se va a llegar al reservorio, la carga estática vendría siendo la diferencia de cotas, prácticamente como les estaba diciendo, y la pérdida de energía la pérdida de energía, o sería la pérdida de carga que va a haber entre la carga estática y la carga dinámica. ¿Alguna vez la carga dinámica sería mayor a la carga estática? Puede darse el caso, pero no es admisible aquí porque estaría ocasionando sobrepresiones y reventando las tuberías, ¿no? O sea que tendríamos que ver que la carga dinámica, prácticamente para que la carga dinámica sea mayor, tendríamos que tener una impulsión, ¿no? Digamos aquí, ¿no? Y de aquí bajar, pues, ¿no? Un caso que no sería tan conveniente impulsar más arriba para bajar, ¿no? Pero puede darse, ¿no? Puede darse, de repente esta altura sería muy poca. Como, a ver, sería el caso, ¿no? Que esta carga, supongamos que esta carga estática sería de 5 metros nada más, ¿no? Y tenemos que llegar al reservorio con 10 metros. Entonces tendríamos que realizar una impulsión y de ahí bajar, pues, ¿no? En este caso ya esta línea de conducción sería desde aquí nada más, pues, ¿no? Y esta línea ya sería una línea de impulsión, ¿no? Así se trabajaría, ¿no? Hay casos, pues no hay casos, no todos los casos están presentes en lo que les estoy diciendo ni en la bibliografía, ¿no? Ok, bien. Vamos a ver ahora lo que es los caudales de diseño. ¿Cuáles son los caudales de diseño? La línea de conducción debe tener la capacidad de conducir como mínimo el caudal máximo diario, mínimo, mínimo. Si el suministro fuera continuo, se debe diseñar para el caudal máximo horario. ¿Ya? Son consideraciones que nos dan. La línea de aducción debe tener la capacidad de conducir como mínimo el caudal máximo horario. O sea, la línea de conducción, perdón, de aducción tiene mayor capacidad. Valores admisibles. Para la línea de conducción, es para la velocidad, perdón. Velocidades admisibles. Para la línea de conducción se debe cumplir lo siguiente. La velocidad mínima no debe ser inferior a 0,6 metros y la velocidad máxima admisible debe ser de 3 metros por segundo, pudiendo alcanzar 2,5 si se justifica razonadamente. El diámetro mínimo para la línea de conducción es de 3,5, de 3 cuartos, perdón, de pulgada para el caso de sistemas rurales, ¿no? Bueno, para el caso de ya línea de distribución, este diámetro ya disminuye, ¿no? Este diámetro puede ser menor. Hasta 3/8 creo que llega, no me equivoco. Y los criterios de diseño, ¿no? Para las tuberías que trabajan sin presión o como canal se aplica la fórmula de Manning. Esa va a ser la fórmula con la que vamos a trabajar. Y donde tenemos el coeficiente de rugosidad para hierro fundido dúctil 0,015, PVC 0,010, polietileno de alta densidad, ¿no? PEAT 0,010. Y el radio hidráulico y la pendiente del río. Eso ya lo hemos visto, ¿no? Bueno, ya saben qué es el radio hidráulico y qué es la pendiente, ¿no? Denme un minutito, por favor, muchachos. Ok.
Bien, entonces, ¿qué nos dicen, no? Las tuberías. Para la selección de la clase de las tuberías se debe considerar los criterios que se indican en la figura. Podemos escoger, dependiendo de la clase de la tubería, depende mucho la presión de agua que va a aguantar, ¿no? La presión estática, ¿no? Entonces, se deberá seleccionar el tipo de tubería en base a la agresividad del suelo y al intemperismo, ¿no? Que este último caso debe de usarse fierro galvanizado, se le dará una protección especial, ¿no? Dependiendo de la agresividad del suelo, obviamente vamos a escoger nuestra tubería, ¿no? Puede ser que el suelo sea muy agresivo, muy corrosivo para escoger un material que no sea apto, pues, ¿no? Aquella, en caso que por la naturaleza del terreno se tenga que optar por una tubería expuesta, se seleccionará por su resistencia a impactos y pueda instalarse sobre soportes debidamente anclados, ¿no? Y aquí nos habla de las cargas de las tuberías en la figura, ¿no? El límite para la tubería de clase 5 es 50 metros columna de agua. Para la tubería de clase 7.5, 75 metros columna de agua. La tubería de clase 10, 100 metros columnas de agua y clase si 15, 150 metros columna de agua, ¿no? La carga estática. ¿Por qué nos recomienda, muchachos, los diseñadores, el RN, diseñar con tuberías de clase 5? Para que aguanten 50 metros columna de agua, ¿no? En realidad, nosotros diseñamos con tuberías de clase 10, ¿ya? Exacto, muy bien, José. La clase con la que diseñamos es 10, pero los límites que nos ponen son 50 metros columna de agua, o sea, están trabajando digamos, desfavorablemente, ¿no? Para no llegar a esa sobrepresión, pues, ¿no? Pero las tuberías que trabajamos es clase 10. Y no podemos aumentar a clase 15 o más porque es por los costos, pues, ¿no? Por los costos, ¿no? Entonces, en ese caso, teniendo una presión muy grande, es mucho más factible construir una cámara rompepresión que aumentar la clase de la tubería, pues, ¿no? En cálculo del diámetro de la tubería se utiliza ojo, para tuberías de diámetro superior a 50 milímetros, se utiliza Hazen y Williams, ¿no? Ahí tienen la fórmula, la cual depende del caudal, el coeficiente de Hazen y Williams que tenemos, ¿no? Dependiendo del material, perdón. Acero sin costura, acero soldado en espiral, hierro fundido dúctil, hierro galvanizado, polietileno y PVC. Tenemos el coeficiente de Hazen y Williams, eh, también tenemos la longitud, no depende de esos valores, ¿no? Este diseño solo funciona para cuando el diámetro es superior a 50 milímetros, ya muchachos. Para tuberías de diámetro igual, acá, ojo al igual o menor, se utiliza el método de Fair y White, el cual ven ahí, ¿no? Que depende únicamente, no tiene un coeficiente como vemos, casi la estructura es idéntica a lo que es Hazen y Williams, cambiando los exponentes y cambiando el factor inicial, ¿no? Que es 10 en Hazen y Williams y hay 676, ¿no? Eh, Depende también, solo depende del caudal, el diámetro y la longitud nada más, ¿ya? Salvo casos fortuitos, debe cumplirse lo siguiente, las velocidades mínimas, bueno, esto es lo que se decía en la parte anterior, ¿no? Entonces, con esto se diseñaría las tuberías, ¿ya? En lo que vamos a ver en nuestro diseño, para modelamiento hidráulico, muchachos, aquí hay un pequeño problema con lo que sería Water Gyms. Water Gyms trabaja con Hazen y Williams, más no con Fireway. Si nosotros queremos diseñar una línea que sea de con diámetros menores a 50 milímetros, el diseño tendría que ser en Excel nada más. No se puede colocar en H canales, perdón, en WaterGenes o WaterCAD, porque no tiene el método de Fireway, ¿ya? Eso sería una pequeña desventaja que nos presenta acá el software. Y bueno, el cálculo de la línea de gradientes con la ecuación de la pérdida de la energía, ¿no?
ecuación la conocemos a la perfección. La energía tiene que ser igual en la cota número 1 que en la cota número 2, más una pérdida de carga, pues, ¿no? Esta pérdida de carga es la pérdida de presión por, aquí dice, pérdida de carga incluyendo tanto pérdidas lineales, que se pierde por longitud, como locales, ¿no? ¿Por qué? Por accesorios, ¿no? Entonces, esta fórmula, no nos vamos a entrar en detalles en lo que es esta fórmula, porque ustedes seguramente ya la han visto en varios estudios, ¿no? Pero se utiliza, pues, ¿no? Como ya saben, yo les explico la teoría, ya saben, en el Excel que les voy a dar ya no van a tener por qué estar viendo esto, ¿no? Igual en H-canales también, no se ve esto, ¿no? Lo aconsejable es, diseñar, muchachos, en Excel y luego el modelamiento hacerlo en H-canales para comprobar, pues, ¿no? Bien, continuando, no dice, ¿no? Si, como es habitual, la velocidad 1 es igual a la velocidad 2, ¿por qué dicen que es habitual? Porque como la tubería es un espacio cerrado, un canal cerrado, no va a haber obstáculos, bueno, teóricamente, ¿no? No va a haber obstáculos, no va a haber perturbación del flujo, ¿no? Entonces la velocidad en un punto va a ser igual a la velocidad en otro punto, ¿no? Siempre y cuando no haya, como digo, obstáculos, ¿no? Una cámara de presión ya sería un obstáculo, ¿no? Y P1, o sea, la presión 1 está a presión atmosférica, la sección se reduce, o sea, la ecuación de arriba se reduce a la siguiente fórmula, ¿no? Que la diferencia de cotas menos la pérdida de carga sería igual a la presión al cuadrado sobre el peso específico, ¿no? Del agua. Y donde dice la presión estática máxima de la tubería no debe ser mayor al 75% de la presión de trabajo. Estos ya son más que todo físicos, términos físicos, ¿no? Pero acá hay detalles importantes, ¿no? Se debe calcular las pérdidas de carga localizadas en las piezas especiales y en las válvulas, ¿ya? Esto sí es importante, las cuales se evalúan mediante la siguiente expresión. El delta, la variación de la pérdida de carga, o sea, la pérdida de carga localizada, depende de K sub I por la velocidad al cuadrado sobre 2G, ¿no? No dice pérdida de carga localizada en las piezas especiales. K sub I es el coeficiente que depende del tipo de pieza y B sería, ¿no? Máxima velocidad de paso del agua a través de la pieza especial o de la válvula en metros por segundo, ¿no? Y aquí tenemos, pues, ¿no? Cuando tenemos un ensanchamiento, tenemos, ¿no? El coeficiente K sub 1, que depende del ángulo, pues, ¿no? Este ángulo alfa, ven aquí, lo que no se nota mucho en la figura, depende de este ángulo alfa, ¿cuál sería el coeficiente de pérdida de carga, ¿no? Codos circulares. Aquí tenemos, ¿no? Para 90 grados, la relación del radio sobre dn. Dn es el diámetro interno y el radio sería el radio de curvatura, pues, ¿no? Y entonces ahí ubicamos, pues, ¿no? Dice que K1 es igual a K90 por alfa sobre 90, ¿no? Y así vamos ubicando, ¿no? Válvulas con puerta, disminución de la sección, codos segmentados, válvulas de mariposa, válvulas de globo. Para todos estos accesorios están, ¿no? El coeficiente K. Y ¿qué hacemos aquí? Realizamos la sumatoria, pues, ¿no? Calculamos para cada uno de los accesorios y realizamos la sumatoria de cada uno, ¿no? Para el cálculo de las pérdidas de pérdida de carga por accesorios, ¿no? Bien, ahora vamos a entrar a ver lo que son las estructuras complementarias, o sea, lo que hemos visto prácticamente solo es la tubería. Ahora vamos a ver las estructuras que complementan la línea de conducción, ¿ok? Entonces, vamos a entrar a estructuras complementarias. Esto es sencillo porque son estructuras que ya conocen. Una es la cámara de reunión de caudales. ¿Qué es una cámara de reunión de caudales? Como su nombre dice, nos va a unir dos líneas de conducción, ¿no? Con cada caudal, ¿no? Las consideraciones son las siguientes. Las cámaras de reunión de caudales se instalan para reunir los caudales de dos o más captaciones, o sea, de dos o más líneas de conducción. La estructura será de concreto armado de 210 kilogramos por centímetro cuadrado. Las dimensiones internas de la estructura serán cámara húmeda, 80 centímetros por 80 por 90. Con tapa sanitaria de 0,80 por 80, la cámara seca sería de 0,80.
por 80 por 80, ¿no? Casi igual, solo varía 10 centímetros. Con tapa sanitaria, la tapa sanitaria sí varía de 0,60 por 0,60. Ya sabemos que es cámara húmeda y cámara seca por la captación. Acá los conceptos no varían. Es los mismos. Cámara húmeda es donde va a estar, como dice el nombre, el líquido, el fluido, el agua. Y la cámara seca donde van a estar ubicadas nuestras válvulas, ¿no? La tubería del sistema, la tubería del sistema de rebose y purga en su extremo final contará con un dado móvil de concreto. Bueno, esta consideración es la misma también, que nos dice que al final de la tubería de limpieza de rebose vamos a tener que ubicar un dado de concreto, ¿no? Con las dimensiones, ¿no? La cual estará superpuesta en una zona de piedra sentada, o sea, el dado de concreto tiene que estar encima de una losa de piedra sentada, ¿no? Las dos van a ser de concreto de 140. Claro, está bien. Aquí, mira, dice, une dos o más captaciones, ¿no? Bueno, acá no, lo que dice el RN dice puede reunir los caudales de dos captaciones, pero sí, pueden reunir más caudales, ¿no? No hay un número determinado siempre y cuando, bueno, si nosotros tenemos dos, tres captaciones, cuatro captaciones, tendríamos que ver nuestro diseño. Este es un diseño generalizado. Si es que el caudal ya sobrepasa este diseño, tendríamos que realizar nosotros un diseño donde es un diseño volumétrico nada más, ¿no? Donde nuestro volumen de caudal no sobrepase el volumen de la cámara de reunión para que sea factible, pues, ¿no? ¿Ya? Entonces sí, la cámara de reunión sirve para reunir dos o más caudales, ¿no? Bien, la tubería del sistema de rebose, bueno, esto ya lo vimos, para el pintado de la estructura se utilizará pintura látex, bueno, no es tan relevante para el cálculo hidráulico. Y la tubería de ingreso a las cámaras son de 1 pulgada y 1,5 pulgadas de cada captación. La tubería de salida es de 2 pulgadas, ¿no? Pero aquí, en este diseño, bueno, no, esta indicación no me parece tan, digamos, acertada, porque nosotros tenemos una línea de conducción de 2 pulgadas. Yo no recomendaría hacer una reducción a 1 pulgada solo para ingresar a la cámara de reunión de caudales, ¿no? En ese caso, si tenemos una línea de conducción de 2 pulgadas, yo recomendaría que mantengan eso y que ingrese nada más con 2 pulgadas. Y la salida ya, pues, ¿no? Sí, de 2 pulgadas. Bien, el cálculo hidráulico. Esto también lo vamos a ver ya con los Excel, ¿ya? Pero estamos viendo aquí a ver, es que esto no les he enviado ya porque primero íbamos a ver la teoría, pero todo está en nuestra carpeta en la que no la he podido colgar. Cámara de reunión de caudales. No, bueno, acá no está el cálculo, solo está el plano. Es que no hay mucha ciencia en este cálculo, en realidad es volumétrico, como les digo, ¿no? Vamos a ver el plano. Miren, Programa Nacional de Saneamiento Rural. Y este es el plano tipo que ellos nos dan, ¿no? Para esta captación. Si es que nosotros, en los caudales que vamos a reunir aquí, no sobrepasan el volumen que nos está dando aquí, vamos a verlo aquí, a ver. No, acá también. Si no sobrepasa el volumen, entonces podemos usar esto nada más, ¿ya? Pero ¿qué tendríamos que variar aquí? Aquí, a ver, estos son detalles, creo, ¿no? Sí, este es estructural. Aquí, ¿no? Acá nos especifica, esta es la tubería de rebose, miren, emboquillado de piedra, como decía, ¿no? Y un dado acá, el dado de concreto. El color está que me fastidia, a ver, voy a cambiar el color. Ok, acá va a seguir en blanco, pues, ¿no? Acá vamos a ir. No, acá ya se aprecia mejor, pues, ¿no? Aquí es el dado de concreto, miren, en amarillo, pero aquí, cosa que en la captación no estaba ocurriendo, aquí sí, se coloca un emboquillado, ¿no? De piedra de concreto, con un espesor de 0,15 y un concreto de 140, ¿no? También aquí tendría que tener una canastilla el dado de concreto, ¿no? Estas tuberías que están viendo aquí, muchachos,
son tuberías de entrada, ¿no? Si ingresa una tercera, tendríamos que nosotros en nuestro dibujo agregar, pues, ¿no? Una tercera por donde entra, quizás aquí del costado, y la cosa es que las tres van a tener que derivar primero a la cámara seca y luego ya entrar a la cámara húmeda, ¿no? O cosa que ustedes no pueden, poner una tubería de frente a la cámara húmeda, ¿no? Ese es un mal diseño, ¿ya? Ustedes tienen que ver que las tuberías entren las tres a la cámara seca, cuatro de repente, acomodar, ver sus diseños que estén bien, y ingresar, pues, ¿no? Directo a la cámara húmeda, ¿no? ¿Por qué no iría no directo a la cámara húmeda? Porque no van a ubicar una válvula en la cámara húmeda, pues, ¿no? Y si ubican una válvula afuera, no estaría correcto porque podría ser dañada, pues, ¿no? Las válvulas siempre tienen que estar protegidas por una cámara, ¿no? Entonces, así podrían modificar, ¿no? El diseño, agregar más tuberías aquí, siempre especificando y siempre y cuando cumpla con el diseño volumétrico, ¿no? Y aquí se ve también, pues, ¿no? Aquí se ve cómo están las tuberías de llegada, las tuberías de llegada. Acá abajo está la tubería de rebose, que no interfiere en la llegada, y por eso, ¿no? El espacio es acomodable, ¿no? Ustedes ya tienen que ver cómo va su diseño, ¿no? Y ya, pues, no llega el agua. Y aquí tenemos nuestro diseño volumétrico, pues, ¿no? Tiene que cumplir las condiciones y acá ya está la tubería de salida, ¿no? Y este es el este es el detalle del dado de concreto. Como vemos, ¿no? El caso existan varias fuentes de captación de agua, se requiere una estructura para la reunión de los caudales y llevarlas a una sola línea de conducción al reservorio. Acá vuelta nos dice otra cosa, en caso existan varias fuentes, pero hace rato está que nos dice son para dos captaciones, o sea, está que se contradice, bueno. Esto es el reglamento, muchachos, ¿ya? Nosotros estamos que lo analizamos todo el reglamento y los diseños que yo también he hecho, ¿no? ¿Qué más nos dice? El desnivel entre la cámara de reunión y la captación más alta no debe ser mayor a los 50 metros. ¿Por qué? Porque ya estaríamos sobrepasando los 50 metros columna de agua de presión que nos está indicando, pues, ¿no? Sin embargo, en caso fuese mayor a 50 metros, se deberá instalar en la línea de conducción una cámara rompepresión. ¿Ya ven? Entonces, es lo mismo que les estoy diciendo, ¿no? Si no puede sobrepasar los 50 metros columna de agua, porque ya estaríamos incumpliendo en lo que nos dice el reglamento de las presiones. Se recomienda una sección interior mínima de 0,60 por 0,60, tanto por facilidad constructiva como para permitir el alojamiento de los elementos. Se recomienda, dice, nosotros podemos de repente, si tenemos más tuberías, aumentar nuestro diseño, pues, ¿no? La altura de la cámara debe calcularse mediante la suma de tres conceptos: altura mínima de salida, mínimo 10 centímetros, resguardo de borde libre 40 centímetros y carga del agua requerida, ¿no? Esto es lo de aquí. La altura nos dice, ¿no? Esta altura, esta altura se debe calcular mediante esos tres criterios. 10 centímetros nos dice, ¿no? Altura, eh, aquí está, 10 centímetros, altura mínima de salida, mínimo 10 centímetros, ¿no? Están acá los 10 centímetros. Borde libre de 40 centímetros que debería estar aquí. No lo han dibujado el borde libre, pero debería ser esto. Desde aquí, sería desde aquí ya. A ver, voy a dibujar acá una línea. Más o menos desde aquí hasta aquí. Eso sería el borde libre, ¿no? Y la altura de carga, ya saben, pues, ¿no? Desde los 10 centímetros de aquí hasta donde llegue el agua, ¿no? Hasta donde llegue el agua. Esta altura de carga obviamente va a variar dependiendo de cuánto caudal vamos a ingresar, ¿no? De eso va a depender nuestro diseño de rebose, de limpieza, de eso, ¿no? Entonces, para que cumpla estas condiciones, de repente no ya los 0,40 de borde libre ya no es conveniente, tendríamos que aumentar y el ancho, pues, ¿no? De esta cámara húmeda, ¿no? Es la tubería de entrada, la cámara debe estar por encima del nivel del agua. La tubería de salida debe disponer de una canastilla de salida que impida la entrada de objetos en la tubería. La cámara dispondrá de aliviadero o rebose. Es prácticamente como la cámara húmeda de una captación. El cierre de la cámara será estranco y removible para facilitar las operaciones de mantenimiento.
¿Alguna duda, muchachos, sobre la cámara de reunión de caudales? Es una estructura relativamente sencilla, ¿no? De diseñar. No hay mucha ciencia en esto. Y para finalizar la sesión del día de hoy, vamos a ver lo que es una cámara de distribución de caudales. A ver, voy a... no saben, no se olviden, muchachos, la otra sesión ya, su civil ya. Por ejemplo, nosotros tenemos una captación aquí, una captación aquí y una captación aquí, ¿no? Y aquí tenemos la cámara de reunión de caudales, ¿no? Entonces, este es el objetivo de la cámara de reunión. Y de aquí sale una sola línea de conducción para un reservorio, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasa si nosotros tenemos una sola captación y aquí queremos construir una cámara distribuidora? Viene así y de aquí reparte, ¿no? A un reservorio y a otro reservorio, ¿no? Esa es la diferencia, ¿ya? Pero, también puede ser como cámara de reunión, ¿ya? O sea, no necesariamente tiene que ser una sola captación. Acá ingresa y se distribuye, pues, ¿no? Ustedes ven si es factible de repente mandar esta captación de repente acá o algo así, ¿no? Y ahí, como saben, el diseño ya es de cada uno. Pero la cámara distribuidora puede funcionar como una cámara de reunión. Y la cámara de reunión no puede funcionar como una cámara distribuidora. Ya, porque su objetivo, su fin solo es reunir caudales, ¿no? En este caso ya lo plantearían como una cámara de distribución, pues, ¿no? ¿Queda claro, muchachos, esto? ¿No? Esta es la diferencia que hay entre las dos. Se debe considerar lo siguiente: construcción de una cámara de distribución para repartir los caudales del reservorio número uno y reservorio número 2, ¿no? O sea, como lo vimos en el grafiquito que les hice, se reúne y se distribuye, ¿no? A un reservorio uno, 2, 3, 4, ¿no? Etcétera, ¿no? No necesariamente dos reservorios, dependiendo de lo que de nuestro diseño, ¿no? La altura hidráulica será la estructura hidráulica será de concreto de 210, tendrá una tapa. Bueno, estos son detalles estructurales que son idénticos a los de la cámara de reunión. Debe contar con un sistema de reboce y purga y un dado, igualmente, ¿no? El reboce y purga va a ser igual. Vamos a lo que es más importante, que viene siendo el cálculo hidráulico. La función de una cámara distribuidora de caudales es dividir el flujo en dos o más partes, ¿no? Puede ser a un reservorio, dos reservorios, tres reservorios, ¿no? Solo se diseñarán cámaras distribuidoras de caudales en los siguientes casos: cuando el proyecto considere más de un reservorio de almacenamiento, ya sea por grandes distancias, por diferencias de niveles o diferentes comunidades, ¿no? Puede ver que hay una captación que alimente a dos comunidades, ¿no? Se dan casos cuando existan diferentes usos de agua captada, ¿no? Como consumo humano y riego. Puede ser, puede ser que se nos dé un caso, vamos a ver aquí, que tenemos una captación, pero es una captación de río, ¿no? Ya hacemos el proceso de nuestra captación y sacamos, ¿no? Sí, nuestro canal y lo tenemos aquí en una cámara de distribución de caudales, ¿no? ¿Qué hacemos en este caso? La cámara de distribución lo subdivide, ¿no? Aquí lo lleva a otro canal que va a servir para regadío. Y aquí entraría a un PETAP, se trata el agua y ya se lleva a la línea de conducción para consumo.
Este es riego. No, pueden darse esos casos, ¿no? Pueden darse esos casos, pues, ¿no? Obviamente una captación de manantial no van a usarla para riego, pues no sería un desperdicio de agua, ¿no? Cuidado, hagan eso, muchachos. ¿Eh? Entonces, eso sería lo que nos está diciendo, pues, ¿no? ¿Qué más nos dice? Cuando las ventajas de la cámara de distribuidoras de flujo son uso racional y equitativo del agua, disminución de los costos de aducción y menor número de cámaras rompepresión. Ojo, la cámara la cámara de distribución y la cámara de reunión pueden funcionar también como cámaras rompepresión, ¿ya? Porque cuando llegan ahí la presión obviamente se vuelve cero. Se recomienda una sección interior, bueno, son detalles estructurales ya, ¿no? La altura de la cámara húmeda, bueno, estas son las alturas para la salida, como vemos, altura mínima de salida, altura de borde libre, también es lo mismo que en la cámara de reunión, ¿no? En la tubería de entrada, ¿no? Bueno, la cámara debe incluir aliviadero o rebocilla, bueno, y acá varía, ¿no? El cierre de la cámara será no, la fórmula utilizada para los cálculos es esta, ¿no? Cosa que no había aquí, ¿no? El cierre de la cámara será estanco y removible para facilitar las operaciones y mantenimiento, pero acá nos dice que lo hagamos con esta fórmula, ¿ya? Bueno, nos sugiere hacer con esto, pero no va a variar mucho, ¿no? Cuando son caudales muy pequeños, la variación va a ser muy poca, ¿no? Y nos presenta de dónde sacar este coeficiente de descarga. Acá están las fuentes, ¿no? Dependiendo del ángulo del vertedero, pues. En este caso estarían actuando como si fueran orificios, pues, ¿no? Las tuberías de salida, ¿no? Y ya este sería lo siguiente, entrar a la cámara rompepresión para las líneas de conducción. Ya eso lo vamos a ver en la siguiente sesión. Y para finalizar, muchachos, les voy a dar una pequeña de lo que es lo que vamos a tratar de llegar, ¿no? Creo que esto, no, esto no es. A ver, esto es lo que vamos a hacer la siguiente sesión, acabar primero la teoría de línea de conducción y ya vamos a hacer esto, miren. ¿Qué vamos a tratar de hacer? Esto es ya presentable para un expediente, ¿no? Acá le agregan su membrete, ¿no? ¿No? Entonces vamos a tratar de hacer este perfil longitudinal con todos sus pases aéreos, como ven, válvulas, todo va a estar automatizado, ¿no? Cota de terreno, cota de rasante, todos sus cálculos así. Y aquí vamos a hacer lo que es la planta, pues, ¿no? De la línea, con todos sus elementos, ¿ya? Todo en civil, todo va a estar calculado para que ustedes puedan ingresar. Ese va a ser el objetivo de la siguiente sesión. Y una vez ya calculado eso, ya podemos ya empezar a modelar. Sí, sí, la plantilla les voy a enviar para la siguiente sesión para trabajarla juntos, para que ustedes también sepan usarla, pues, ¿no? Si les envío la plantilla, ustedes no la van a saber usar. No la vamos a crear la plantilla, ya no, nos va a demorar un montón, pues, crear todos los elementos. No es una clase de civil. Yo les voy a pasar la plantilla ya, o sea, les voy a pasar este en blanco, pero ya con todos sus plantillas ya, para que ustedes jalen nada más, ya. Y ya no estemos dibujándolo. Lo máximo que cambiaríamos ya sería el tamaño de la letra, pues, ¿no? Entonces, muchachos, por favor, les reitero, tengan instalado el Civil 3D para la siguiente sesión, para poder trabajar todos juntos, ¿ya? Esto sería todo por la sesión del día de hoy. Si tienen alguna consulta, muchachos, díganmela. Algo que agregar, de repente algo que quieran ver, incluso adicional, ¿no? En la sesión siguiente. De repente, no, de repente alguno de ustedes no tiene tanta experiencia en civil, díganme para ir un poco más lento, un poco más rápido. Yo estoy asumiendo de que todos manejamos civil ya, a un nivel aunque sea intermedio, ¿no? Pero si alguien nunca ha manejado, díganme también.
Sí, sí, eso sí lo vamos a ver. En el diseño de las hojas va a estar diseñada por los dos modelos, no, no se preocupen, no solo vamos a ver por Hassen y William. Las captaciones de balsa flotante y Kyson. Un colega me dijo la vez pasada, me preguntó por las de Kyson y balsa flotante, pero muchachos, ya estamos en la sesión número 10, ya va a ser la siguiente. Podemos verlo, ¿no? De manera muy rápida ya. O incluso, ¿saben qué? Va a haber un foro de preguntas y respuestas, ¿ya? Y en ese foro hay que ver, ¿les parece estas dos captaciones? Si gustan, la captación Kyson y la captación por balsa flotante la podemos ver en el foro para tener ya preparado el material. ¿Están de acuerdo, muchachos? Y así también podemos agregar más cosas para el foro, ¿no? Algunas cosas que queden dudas, por ejemplo, y a lo largo de lo que vamos dictando, si quedan dudas de algo, podemos agregarlas en el foro para verlas. Ya, entonces sí, vamos a ver entonces estos dos tipos de captaciones para lo que es el foro de preguntas y respuestas. Nada más, muchachos, que agregar. ¿Tienen algo más que agregar? Si no, finalizamos la sesión del día de hoy. Ya, entonces estamos de acuerdo todos, ¿no? Bueno, la mayoría de los que estamos presentes. Ya, muchachos. Un gusto compartir la sesión con ustedes. Nos vemos el fin de semana. No olviden de instalar su civil. Se cuidan. Nos vemos.